Quiero decirles que Fernando Domínguez es nuestro invitado y es doctor en Ciencias Económicas y funcionario de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol. Él ha llegado primero, después tendremos a Martínez con nosotros, pero quiero... Gracias me da mucho gusto, gracias. Pero muchísimo gusto que estés aquí conmigo, porque yo sé que tú eres un hombre muy inteligente, pero muy inteligente, y en las cosas de economía sabes mucho, y nos hace falta, nos hace muchísima falta a nosotros, porque precisamente la Camacol es una de las organizaciones interesantes de muchos años. ¿Cuántos años tiene la Camacol? 50 años y contando. Bueno, mira, ¿cómo cerrará la economía de Estados Unidos este año, en el 2015, y cómo se vislumbra el 2016? Estábamos hablando precisamente hace unos momentos sobre los problemas que tienen las personas que ganan muy poco dinero. Los trabajadores no ganan nada y otros se quedan sin trabajo. ¿Qué va a pasar para el año que viene? Bueno, déjame decirte que la economía es algo así como la meteorología. Tú sabes, la meteorología tiene la ventaja que tiene modelos que se sabe cuando la temperatura del aire superior está de una manera o de otra, si va a haber frío, va a hacer calor, si va a llover o no. En economía normalmente la meteorología es horrible. Tú crees que mañana va a ser un día buenísimo en punto de vista económico, que va a subir la bolsa y resulta que se cae. Y la economía es una ciencia un poco impredecible. ¿Por qué es impredecible? Porque hay un fenómeno. El pasado, tú puedes hacer todos los modelos matemáticos que tú quieras con el pasado, pero el pasado no se repite necesariamente mañana. ¿Por qué? Porque la economía es una ciencia que depende más de la mente humana que de otra cosa. Es decir, las personas con su interés personal tienen un enanito en el bolsillo que le dice compra, no compres, vende, no vendas, ahorra, no ahorres, no creas en lo que te está diciendo o crees en lo que te está diciendo. Es decir, ese enanito invisible que tenemos todos dentro de nuestra mente nos dicta y nos impone una conducta. Y esa conducta, cuando tú la multiplicas por millones de seres humanos, se llama tendencia, porque cuando mucha gente tiende a pensar igual es porque tienen un factor común que los induce a pensar igual. Y si nosotros vemos la economía de los Estados Unidos en los últimos 10 años ha estado cojeando. Es decir, en los años 2007, 2008, 2009 hasta el 2010 fue una economía que fue para atrás. Oye, que las propiedades hicieron así, ¡prum!, y bajaron. Y el problema fundamental viene de mucho antes. Hay un problema estructural. Nosotros nos encanta decir que hay un problema estructural en los países latinoamericanos, pero tenemos un problema estructural en los Estados Unidos que no lo resolvemos. Si tú te echas un poco para atrás, en el año 29, el famoso crack bancario, que se considera que fue el desastre más grande de la historia económica, ocurrió porque los bancos echaron a andar un procedimiento de inversiones sin garantía con el dinero de los depositantes. Cuando los depositantes se asustaron porque empezaron a ver que el banco no estaba ganando dinero con su dinero, fueron a buscar el dinero y el banco les dijo que no había dinero para darle. Se acabó el dinero y por lo tanto vino lo que se llamó el crack bancario, es decir, los bancos se declararon en bancarrota, la gente con dinero en el banco no podía sacarlo, no había dinero, y sencillamente fue una década horrible. Desde el 29 hasta el 39, millones de seres humanos se suicidaron, millones de empresas fracasaron, las tierras de los Estados Unidos en la agricultura se fracasaron, etc. La economía de esa época determinó que había un problema que había que resolver. Se crearon dos muros de contención de que eso no volviera a suceder. Uno se llamó la tasa de encaje, es decir, se determinó que un número, un por ciento, el 90% de los depósitos de la gente no podían ser arriesgados por el banco. Y segundo, se dividió que los bancos de inversiones, como los de Wall Street que le llaman, no podían ser bancos normales, porque había que ser banca de inversión o banca comercial. Durante 30 años, 40 años, eso funcionó perfectamente, 50 años. No pasó nunca nada. Como no pasó nada, en el año 97, Rubin, que era el secretario del Tesoro del presidente Clinton en esa época, determinó que eso ya no hacía falta y quitaron esas dos
cortapisas, esos dos muros que impedían que el agua entrara. Efectivamente, cuando pasaron 10 años, en el 2007, el muro no pudo contener el agua y los bancos volvieron a cometer el mismo error. En este caso, impulsado por el afán de lucro tremendo de los banqueros le prestaron dinero en manos llenas a los desarrolladores para hacer casas. Nunca la propiedad de casas fue más grande que en la década esa del 2001 hasta el 2007. Pero cuando tenían todas esas casas ahí, para poder que los developers pudieran pagarle la vuelta al banco, los banqueros tenían que aflojar la mano de que los developers vendieran las hipotecas a gente que no tenía cómo pagarla. Y sencillamente los bancos mismos impulsaron un proceso por el cual la gente se endeudó, no podía pagar la hipoteca, pero ellos recuperaron, entre comillas, el dinero. ¿Qué hicieron los banqueros? Los banqueros cogieron toda esa deuda, la convirtieron en unos bonos de venta y la vendieron para el mundo. Y regaron el mal en el mundo entero. Todos los bancos en el mundo entero quedaron con ese problema. A partir de ahí, durante estos años, se han creado un montón de cosas, pero no se han restaurado. Perdóname un momento con respecto a los bancos. Los bancos nos dejaron, con el dinero que teníamos en los bancos, nos dejaron casi que no nos pagaron nada. Todavía no pagan casi nada. Porque se ha determinado hoy, es un problema muy complicado de explicar, pero la Reserva Federal, para estimular la economía, puso la tasa bancaria, o sea, la tasa de interés muy bajita, en cero, para que la gente fuera fácil, que volvieran a prestarle dinero a la gente y volviera la economía a echar a andar. Porque la economía nuestra anda porque hay una cosa que se llama el crédito. Con el dinero la gente no vive y la gente con la tarjeta de crédito se empeña para mañana, pero compra cosas hoy y la economía vuelve a funcionar. Es decir, es un mecanismo por el cual el crédito calza el proceso de desarrollo. Entonces, cuando no hay crédito, pues ¿qué pasa? No hay proceso de desarrollo. Claro. Déjame poner unos comerciales y vamos a continuar conversando con ustedes, con Manuel Martínez y con Fernando Domínguez. No hay nada mejor. Oye bien, no existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si dejas de ver el día, de noche es mucho más linda, en inglés es más mejor. Bueno, vamos a continuar y precisamente Manuel Martínez nos va a hablar ahora. Y yo quiero hacer una pregunta con respecto a ti en lo que está la economía, ¿verdad? Se calcula que China tiene 3 millones de dólares, trillones, tiene 3 trillones de dólares de la deuda de Estados Unidos. ¿Y cómo se entiende esto? Bueno, mira, ha sido una acumulación de compra de deuda a través de muchísimos años, ¿no? China ha estado comprando pues todo lo que, una gran parte de la deuda emitida por Estados Unidos. Estados Unidos ahora tiene una deuda aproximadamente del 100% del Producto Nacional Bruto, que es aproximadamente 16 trillones, casi 17 trillones, ¿no? Que es el 100% del Producto Nacional Bruto. China ha ido comprando esta deuda a través del tiempo. Ahora ha bajado un poco, llegó a tener 3.4 trillones, 3.5, pero ha estado utilizando como 400, 500 mil millones para asentar su bolsa, ¿no? Ha comprado mucho, ha hecho que la bolsa china, pues de una forma u otra, ha logrado estabilizarlo. Esta deuda que China tiene, o sea, esta compra de deuda americana por parte de China, pues le hace a China responsable del dólar, en cierto modo, ¿no? Porque ten en cuenta que si China decidiera vender todos los treasuries que ellos tienen, más de 3 trillones, acabaría automáticamente con el dólar se desplomaría. Lo que pasa que, claro, China tampoco va a hacer eso, porque tampoco se va a tirar piedras sobre su tejado, ¿no? Eventualmente, lo que estábamos hablando otras veces es que China lo que quiere es que el yuan, el renminbi, se convierta en una moneda internacional de gran nivel, ¿no? Y es por lo que, no sé si recuerdas, hace unas semanas estábamos hablando de la gran compra de oro que está realizando China. China está comprando todo el oro que está en el mercado, lo está comprando. Y eventualmente se habla de que puede sacar el yuan que esté avalado por oro. Sería la primera moneda que hace eso, ¿no? Y posiblemente, si lo hace, puede tener mucho éxito.
Por otro lado, a China tampoco le interesa tener un yuan fuerte. Ya un yuan fuerte hace que sus exportaciones bajen. La competitividad china ha caído mucho en los últimos tiempos. Entonces, toda esta acumulación de deuda es un motivo de seguridad, ¿no? El problema de toda esta deuda es que no tiene fin, ¿no? Estados Unidos pues no deja de emitir deuda, pues porque tiene necesidades de financiación, entonces pues tiene que emitir la deuda, y China es el principal comprador. Después tienes a Japón, después tienes pues Arabia Saudita, y también tienes una gran parte, porque más del 50% de la deuda americana está controlado por ciudadanos americanos, fondos de inversiones. Oye, y la bolsa y el mercado de bonos, ¿cómo les afectará la posible subida de intereses en diciembre? Bueno, mira, hay varias teorías sobre esto, ¿no? Hay quien dice que el mercado, la bolsa de valores, que ya tiene asumido que los intereses van a subir en diciembre. Yo no sé si el mercado lo tiene totalmente asumido. Hay que ver de cuánto es esta subida. Se habla entre 0,25 y 0,50 para empezar, y que lo que haga la FED sea alrededor de 0,75 cada año, ir subiendo los intereses hasta llevarlos a unos niveles más estables. El problema que tenemos ahora mismo, que no te pagan intereses, es que esto está afectando muchísimo, sobre todo a los pensionistas y a mucha gente que antes invertían en bonos. Esto ha obligado a que gente que normalmente antes nunca corría riesgos de bolsa, al no recibir nada de intereses, se hayan tenido que ir a la bolsa y tener que comprar. Se ha comprado mucho lo que se llaman los utilities, que pagan dividendos de 3-4%. Entonces la gente ha tenido que cambiar sus inversiones de los bonos clásicos por ejemplo, a utilities para recibir esos dividendos, con lo cual estas personas pues están corriendo un riesgo que antes no corrían. ¿Que van a subir los intereses en diciembre? Bueno, parece ser que sí, pero los datos del desempleo han sido muy buenos, han sido de un 5%, pero todos sabemos que los datos de desempleo en Estados Unidos pues no son reales, ¿no? O sea, porque en Estados Unidos el desempleo te lo contabilizan la gente que está registrada. Después de cierto tiempo tú sales de las listas de desempleo. Tampoco te cuentan a la gente que ha dejado de buscar empleo porque ya están cansados de no encontrarlo. Tampoco te cuentan a la gente que está trabajando parcialmente. Entonces, la fuerza laboral en Estados Unidos, me parece que el dato ha sido que está participando el 64% de la población, que es los datos más bajos desde los años 70, con lo cual te quiere decir que hay mucha gente fuera del mercado. La tasa real de desempleo se calcula, si tienes en cuenta a esta gente que ya está cansada de no encontrar trabajo, trabajando a tiempo parcial, que superaría ampliamente el 10%. Entonces, estamos hablando de unos números que realmente no son reales, y el empleo que se está generando es un empleo muy deficitario, ¿no? Es un empleo que está trabajando pues con salarios que van de 20 a 30.000 dólares, pues es el 70% del empleo que se ha creado. Oye, ¿qué se pudiera hablar de los mercados emergentes y de cómo pueden afectar esto a los Estados Unidos? Porque bueno, eso, vaya, quiero que los dos me digan, ¿no? Bueno, los mercados emergentes, lógicamente, van a afectar a Estados Unidos en el momento en que países como Brasil, bueno, China no sé si ya se le puede considerar un mercado emergente, pero países emergentes, pues como si su economía se desacelera, van a dejar de comprar productos norteamericanos, van a dejar, por ejemplo, un caso muy común de mercados emergentes, como va a afectar, tenemos el caso de Miami. El real estate en Miami, pues una gran parte de las compras han sido hechas. En un momento se decía que el 20% de todas las compras estaban hechas por brasileños. La situación de Brasil es desesperada. Muchas de estas personas que han comprado aquí sus departamentos no les va a quedar más remedio que liquidarlos para devolver el dinero a Brasil. Entonces, todas esas cosas, cuando las unen, van a afectar bastante a los Estados Unidos, no hay duda. Bueno, pero eso nos daña a nosotros. Hombre, lógicamente, si no entra dinero, te daña. O sea, si por ejemplo aquí salen apartamentos a la venta que antes los estaban comprando los brasileños, sí, y ahora no los compra nadie, lógicamente esos apartamentos no se van a vender.
Eso, Bueno, pero si prácticamente están vendidos casi todos, ¿no? bueno, es lo que dice. Vamos a ver a la hora de la verdad, cuando salgan estos 20 y tantos mil apartamentos que hay aquí a la venta, a ver quién los A compra. ver, bueno, vamos a ver qué piensas tú de esto. Bueno, yo pienso que Manuel tiene toda la razón. Y hay un problema que la gente no se da cuenta. La economía hoy es una economía global. Cuando tiran una piedra en Hong Kong, el agua llega hasta Miami. ¿Por qué? Porque ese hecho que hablábamos en forma prácticamente teórica de que la economía global ya llegó porque las comunicaciones son instantáneas. La gente aquí se levanta y pone su computadora a ver qué pasó 12 horas antes en el mercado de tal lugar, a ver si compra. O sea que todo eso está determinado. Segundo, tenemos una economía nueva, una economía totalmente tecnológica, donde los problemas tradicionales han quedado totalmente superados. Como decía Manuel, el empleo hoy tiene ese problema, que resulta que hay gente que está en su casa con una computadora, autoempleado, haciendo páginas web, haciendo no sé qué, no aparece en ninguna estadística. Hay otros que quisieran hacer eso. Y entonces el empleo que realmente se cuenta es el empleo ese terciario, como dice él, que es el empleo de baja entrada, es decir, el empleo de menos de 35 mil dólares al año. Según la estadística de este año, el ingreso por hora pasó de 24.50 al principio del año a 24.55, mientras que el rendimiento de los dueños por ese empleo subió el 7%. Es decir, que hay una concentración cada vez mayor de riqueza para los que son ricos y de pobreza para los que son pobres. ¿Por qué? Porque tenemos una economía que tiene un gran problema. Está siendo dirigida no por el mercado, sino por palancas que el gobierno utiliza. El mercado es ciego, frío, cruel, inhumano, insensible, y por eso funciona. Si tú le pones sentimiento y quieres que los pobres dejen de ser pobres, etcétera, con palancas de que le da subsidio, de que lo que haces es complicar el problema de tal manera que las palancas económicas no funcionan. Es decir, las palancas económicas tienen que ser inteligentemente hechas bajo el problema que te decía al principio, es decir, que los sentimientos de las personas lo induzcan a hacerlo. Si los sentimientos de la gente hoy te inducen a que tener bonos está mal porque no te dan nada. Yo, por ejemplo, mi tasa de inversiones, mis inversiones personales en bolsa, etcétera, de mi retiro, me han dado pérdida en los últimos 4 años. Entonces, ¿qué he hecho yo? Bueno, pues estoy tratando de hacer otro tipo de inversiones en cosas físicas. Lo mismo sucede con el empleo. Cuando la gente tiene un empleo que no le alcanza para vivir, la gente empieza a lo que se llama trabajar por la izquierda, a no contribuir. Hay un montón de problemas que surgen de una economía que está queriendo ser inducida de una manera tan burda. Y ahí tenemos, por ejemplo, cuántas personas están hoy bajo el desempleo disfrazado de los bonos de comida, de la tarjetica de no sé qué, de la calle 8. Es decir, todo eso que tenemos localmente, nacionalmente, es un gran fenómeno que hace que el gobierno tenga que subsidiar a las personas por lo poco que ganan. No solo los desempleados, sino los empleados, porque tú si ganas menos de cierta cosa con la familia, etcétera, aplicas y te dan bonos de comida, te dan un montón de cosas que complementan tu salario. Entonces, los empresarios se están enriqueciendo pagando relativamente cada vez menos, mientras que todos los demás le tenemos que pagar un subsidio a los que ganan menos. Es decir, es una economía que no está funcionando debidamente porque no está reconociendo los fenómenos de la época. Entonces, hay que sanear eso de una buena manera. Como decía Manuel, pues, ¿qué ocurre? Que la deuda preocupa más a los que tienen la deuda del otro que al que debe el dinero, porque el que debe el dinero sabe que el otro no le puede hacer nada, y es el caso de China. China tiene el monopolio casi de la deuda norteamericana, lo más grueso, pero no puede emplear esa palanca para nada porque se pararía la economía china, porque la China vive de venderle a los Estados Unidos. Bueno, sí, no, los chinos. Mira, ¿cómo está la inversión extranjera dentro de Estados Unidos? Porque todo el mundo, yo creo que en Sudamérica, toda la gente que tiene mucho dinero lo trae para acá, aunque ellos estén viviendo allá, traen el dinero para que se lo cuiden, ¿no? Sí, mira, ese fenómeno pues se ha producido pues históricamente por muchísimo tiempo, ¿no? O sea, llevamos muchos años en que los latinoamericanos traen el dinero aquí.
Hubo un periodo también en que los latinoamericanos mandaban el dinero a Suiza, o sea, era muy común a Suiza, Europa. Ahora, desde que salió FATCA es una nueva ley que ha salido hace un par de años y se ha empezado a aplicar el año pasado, pues realmente existe la ley que se llama Ley de Transparencia. Entonces, a través de la OCDE y las nuevas leyes, pues los extranjeros que tienen dinero fuera de su país tienen que reportarlo, cosa que antes no hacían. Entonces se ha producido el fenómeno que de Suiza se está yendo todo el dinero al único país que puede venir, que es a Estados Unidos. O sea, FATCA ha sido, en cierto modo, la gran venganza de Estados Unidos contra Suiza. Y todo esto empezó por unos problemas, sobre todo con la UBS y Credit Suisse, que estaban pues, ¿no?, convenciendo a los norteamericanos o asesorando a los norteamericanos para que se llevaran el dinero a Suiza sin declararlo. Había miles, centenares de miles de millones que estaban en Suiza. El gobierno americano multó a estos bancos y a las personas que lo tenían, que no lo declararon, les puso multas de más del 100% del dinero que tenían y hasta cárcel. Entonces, con estas nuevas leyes, el fenómeno otra vez de los latinoamericanos trayendo el dinero a Estados Unidos es un fenómeno continuado y que va a continuar en los próximos años, porque, por ejemplo, a partir del próximo año, en el 2016, pero reportándolo en el 2017, Suiza va a reportar a todos los países sus ciudadanos que tienen dinero fuera y que no lo tienen declarado en sus países. Entonces, se va a producir un fenómeno que va a ser que no sabemos las consecuencias que eso puede tener, porque el problema de tener el dinero fuera de Latinoamérica no es necesariamente un problema impositivo, es un problema de seguridad. Tú me dirás, un venezolano hoy en día, ¿cómo puede tener el dinero en Venezuela? ¿Y qué va a hacer? ¿Declararlo cuando te devalúan el bolívar un 200%? Que eso te lo declare en ganancia de capital. O sea, no tendría sentido. O sea, es que hay que mirar, cuando se hacen las leyes, hay que mirar caso por caso. No vas a juzgar Venezuela, Argentina, México con Europa. O sea, Europa sí existe una estabilidad, son países serios, pero Latinoamérica todos sabemos cómo está la situación. Entonces, a tu pregunta del fenómeno de si va a seguir entrando dinero aquí, sí, no cabe duda y cada vez más. Porque ya te digo, no porque se genere el dinero en Latinoamérica, que no se está generando, sino porque ese dinero va a venir de los latinoamericanos que lo tenían invertido en Europa, que no les queda más remedio que traerlo a Estados Unidos o a Bahrein o a Dubái, que son otros paraísos fiscales. Estamos terminando. ¿Qué nos va a pasar el próximo año? Fernando. Bueno, yo creo que la bola de cristal es difícil de saber. En este momento hay una inestabilidad mundial terrible políticamente. Ese problema político se refleja terriblemente en la economía. ¿Por qué? Porque la gente, como Manuel decía, tiene miedo de empezar a mover su dinero de un lado para otro, porque no tengo que explicarte la situación que hay en el mundo. La situación de Latinoamérica, como dice él muy bien, pues cada vez no mejora, sino empeora, y por lo tanto los flujos de dinero no solo son la economía, sino también es el flujo de trabajo, de creación de riqueza. Es decir, el dinero es riqueza vieja, plasmada, que lo traes. Si lo pones a funcionar, genera nueva riqueza. Si no, sencillamente se queda ahí muerto. Entonces, ¿cómo va a suceder esto? Depende un poco de lo que suceda políticamente de aquí a enero, a febrero, que es lo que va a definir un poco cómo la gente se va a comportar en el año que viene, es mi humilde opinión. Bueno, de todas maneras, yo vi que han llegado 3 barcos de China, 2 de guerra y 1 de transporte, a Cuba. Y dije, bueno, esta gente piensa en hacer algún negocio en Cuba, cuando en Cuba la economía de Cuba es un desastre completo. Y todos los que viven en Cuba lo que hacen es escaparse, irse, porque saben que no van a ganar, no hay manera de... Y hablan de la ley del ajuste cubano como el motivo que la gente corra. No, la gente está corriendo porque cada vez es más insostenible la vida en Cuba. No, sí, y se están yendo todos. Bueno, se nos acabó el tiempo lamentablemente. Muchas gracias y vengan de vez en cuando por aquí. Gracias. Okay, gracias.